Yo tenía pensado hablar de la relación entre trabajo, tiempo, tecnología y por lo tanto también dominación social. Es un tema que está muy presente, que lo vemos en debates de televisión, que lo vemos continuamente en análisis, cuando se habla de esto de la economía colaborativa, y es algo que, en mi opinión, sobre todo en lo que viene a ser la proyección más mainstream en los medios de comunicación, en los debates que se dan, no sé, me viene a la cabeza uno de La Sexta, sobre el papel de las tecnologías, el miedo a la robotización, la automatización, nos van a quitar el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Hace un tiempo, me acuerdo, en un debate en La Sexta, que iban una serie de expertos, donde no sé si había una responsable de Microsoft y demás, donde básicamente venían a comentar una hipótesis, en mi opinión, totalmente errónea, que es la idea según la cual eh, es un hecho dado la robotización, como si cayera del cielo, y que por lo tanto el conjunto de los seres humanos y las sociedades, lo único que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer es adaptarnos, reciclarnos, hacernos youtubers o lo que sea, y adaptarnos a esta nueva realidad que ya viene dada y que por lo tanto viene impuesta. Así que de esta manera, tal y como se expone, lo que se hace es sustraer el debate de la tecnología, de la robotización, la automatización, como lo queramos ver, de lo que viene a ser un debate social y de lo que viene a ser un debate por la correlación de fuerza y, por lo tanto, por el conflicto en sociedad, en primer lugar, por definir el sentido, la orientación, la aplicación y la finalidad de las tecnologías en el trabajo y, por lo tanto, su impacto que tiene en el conjunto de la sociedad. Siempre suele que, en este tipo de debates suele haber como una respuesta como binaria, ¿no? Estaríamos o por un lado en una suerte de teoría del desplazamiento, donde tal y como ha sucedido en otras etapas de la historia, aquellos trabajos que vendrían a extinguirse vendrían a ser desplazados y vendrían a ser sustituidos por nuevos yacimientos de empleo que se dan en otros lugares, así como suave, sin conflicto, sin problema. La otra teoría, que es una como, ¿no?, la que puso en escena Jeremy Rifkin, que es la idea del fin del trabajo, ¿no? Que los robots vendrían a acabar definitivamente con todo trabajo y por lo tanto viviríamos una suerte de sociedad de Wall-E, donde ya no hay nada que hacer y las máquinas harían todo por nosotros. En el primer caso, la teoría esta del desplazamiento, incluso en el hipotético caso de que fuera cierta, tendríamos que tener en cuenta cómo se plasmó históricamente esta situación, ¿no? Siempre se apela a la revolución industrial. Lo que no se tiene en cuenta es eso que, en mi opinión, siempre es lo fundamental para pensar el momento, las coyunturas y, por lo tanto, la política del conflicto, el mientras tanto. Ya, ya. Y en el hipotético caso de que eso fuera cierto, ¿qué pasaría en ese largo mientras tanto? Porque ese largo mientras tanto a veces puede durar 100 años. Y durante ese tiempo, ¿de qué vive la gente? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se distribuye el poder? ¿No? Decía no hace mucho, hace unos meses, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, decía que la automatización o la introducción de las nuevas tecnologías en el trabajo vendrían a hacer de nuevo a Marx relevante, ¿no? Porque crearía tal nivel de desigualdad que volvería a poner el foco en la figura de Karl Marx. Así que estaríamos en una suerte de Make Marx Great Again, ¿no? Y creo que es acertada su hipótesis. Ese es un señor que, digamos, estuvo trabajando 13 años en Goldman Sachs, o sea que no es sospechoso absolutamente de nada, ¿no? En ese sentido. Y ponía en evidencia precisamente esto, que solo hasta finales del siglo XIX el conjunto de la clase trabajadora se empezó a ver beneficiada de los cambios tecnológicos. Obviamente, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, no exento de conflictos. Eso que, no sé, Maquiavelo llamaba tumulto y Marx lucha de clases, pero que al fin y al cabo es esa capacidad del desacuerdo, en términos de Rancière, de producir nuevas normas y por lo tanto de producir nuevas realidades. En el segundo caso, la idea esta del fin del trabajo, ¿no?, que expuso Rifkin, te- tendría un problema, que es si estuviéramos en tal hipótesis, estaríamos ante la desaparición del capitalismo. Porque no puede pensarse, no puede existir, es condición necesaria la existencia del trabajo para la existencia del propio capitalismo, ¿no? Me viene a la cabeza que creo que es en la política de Aristóteles, cuando comenta esta idea de
si se pudieran crear, no sé si lo dice así exactamente, hablo de memoria, si se pudieran crear una suerte de tecnologías que pudieran permitir que no se tenga que trabajar, no harían falta los esclavos, ¿no? Es decir, que si las propias máquinas se produjesen a sí mismas, no habría falta de ninguna mano de obra, ¿no? En su caso, los esclavos, que son los objetos animados, ¿no? Los eufemismos para decir las cosas no son nuevos. Em, Así que, trasladado al capitalismo, en tal caso, en tal hipótesis, dejaría de existir el capitalismo, porque si hay algo que permite que exprese valor el dinero, es el trabajo social incorporado detrás de este. Así que si no existe ese trabajo social humano, ese gasto de trabajo humano invertido en producir mercancías, no en producir esta mercancía, este pantalón, sino en producir el tiempo que se necesita en producir un pantalón como este en general, ¿no? A veces estas ideas se reducen al tiempo que yo estoy produciendo algo en particular y no se tiene en cuenta la dimensión global y por lo tanto social. Y aquí yo creo que es necesario, de alguna suerte, como empezar de nuevo, pero sin partir de cero. Eh, es decir, en mi opinión, desechar, no sé si es la palabra más adecuada, pero desechar gran parte, esto tampoco es que sea nada nuevo, ¿no? Desechar en gran parte de lo que es el marxismo para volver a Marx. Y por lo tanto volver a poner en el centro del análisis del propio capitalismo el papel específico que tiene el trabajo. Y para esto primero tendríamos que aclarar a grandes rasgos qué se entiende por trabajo, ¿no? Porque aquí suele haber equívocos, en mi opinión. Y cuando digo trabajo estoy diciendo la relación específicamente social del trabajo moderno, es decir, modernidad como sinónimo de economía política, modernidad como sinónimo de capitalismo. Quizás podríamos empezar pensando qué no es el trabajo, ¿no? El trabajo no se define por la fatiga que cuesta, el trabajo no se define por una condición eh, redentora cristiana, el trabajo no se define ni siquiera, aunque es necesario que la tenga, por la utilidad social de algo que se produce, no se define por aquello que se hace ni por cómo se hace. Es decir, da exactamente igual aquello que se haga y cómo se haga siempre y cuando esté incorporado en una relación social concreta. Es decir, el trabajo no se define por una actividad concreta, sino que se define por una relación social donde se incorpora esa actividad. No sé, por poner algún ejemplo así más para producir alguna imagen. Creo que, no sé, todos y todas conocemos la viñeta de Quino, esta que es un violinista, en la cual, no sé, el conjunto de la aristocracia está ahí en la ópera, está tocando, le ovacionan, le tiran flores, eres el mejor, y en el momento que termina su bueno, el espectáculo, eh, el personaje se va corriendo al camerino, se cambia de ropa y se pone como ropas muy harapientas para parecer como una persona sin hogar. Y rápidamente se va a la puerta de la ópera y se pone a tocar el mismo, digamos, la misma música, y las mismas personas que le estaban aplaudiendo y le estaban ovacionando minutos antes solo le muestran su desprecio. ¿Y esto por qué? Porque automáticamente concebimos, interpretamos e identificamos que solo tenía sentido esa actuación en el marco de la actuación. Si lo haces en tanto que persona sin hogar, que me tocas a la puerta del metro, no me interesa. ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo en relación a una frase muy clara que decía Marx, ¿no? Que distingue entre lo que vendría a ser actividad o riqueza material y lo que viene a ser la riqueza moderna, ¿no? Creo que es en el libro este del el capítulo 6 inédito, ¿no? Cuando dice una mujer que canta como un pájaro es una trabajadora improductiva. Ahora bien, esa misma mujer, si es contratada por un empresario que le hace cantar para hacerle ganar dinero, se convierte en una trabajadora productiva. Lo que diferencia un canto de otro no es el canto en sí mismo. Lo que diferencia es en qué relación se incorpora ese propio canto y, por lo tanto, qué finalidad tiene ese propio canto. Si tú lo vendes como un comerciante o si tú lo vendes como tu propia capacidad de trabajo, que puede ser payaso de circo, obrero de la metalurgia, eso da exactamente igual a ojos del capital, no se mete a analizar exactamente el trabajo concreto, le da exactamente igual aquello que se haga y cómo se haga, siempre que se haga
en el marco en la relación en la cual se hace, ¿no? No sé, se me ocurren ejemplos así como muy, muy cotidianos o cosas incluso que puedo hacer yo. No sé, cojo un informe de Eurofound, del organismo europeo que analiza las transformaciones del trabajo y el mundo laboral. Yo lo cojo, me lo estudio, hago un hilo de tweets, lo expongo públicamente para el común, que lo quiera ver, un resumen, y eso no es trabajo. En cambio, si yo cojo ese mismo análisis porque me lo ha encargado, pongamos, una consultoría para la cual entiende que puede extraer una utilidad, un beneficio y me paga por ello, entonces sí que se puede considerar trabajo. Así que si el trabajo es entendido como relación social y no como actividad, y es la condición vertebradora que media y estructura al capitalismo, necesitamos pensar entonces qué relación mantiene el trabajo con la modalidad de riqueza. Porque riqueza no es una riqueza. Tendemos a concebir y a pensar que la idea de riqueza que tenemos es una idea natural, una y ya está, que ha sido siempre la misma, ¿no? Como lo del trabajo, ¿no? En todas las sociedades, los seres humanos han necesitado metabolizarse con la naturaleza, han necesitado construir objetos para su consumo, para su uso. Incluso ha habido en otras sociedades donde ha existido la mercancía o donde han existido medidas temporales para medir aquello que se produce. Pero solo en la modernidad capitalista el tiempo y el trabajo se convierten en la mediación que estructura el conjunto de la sociedad. Es decir, en las sociedades llamadas primitivas, o en la sociedad griega, no existía una palabra tal como hoy la entendemos como trabajo para definir actividades concretas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, pero todas son concebidas como un concepto, ¿no? Son abstraídas de sus condiciones concretas para ser pensadas como con un único término, ¿no? Eh, Esto es algo nuevo en la modernidad. No existía tal palabra como trabajo para concebir todo eso. Y si el trabajo, entendido como relación moderna, es el fundamento de la riqueza moderna, tendríamos que primero pensar cómo se define la riqueza en la modernidad capitalista. Y aquí yo creo que la mejor definición, en mi opinión, claro, eh, aparece nada más abrir el libro 1 del Capital. En las sociedades donde domina el modo de producción capitalista, la riqueza aparece, o se nos presenta, según la traducción, como un enorme cúmulo de mercancías. Aparece, que es un poco lo que luego decía Marx de la apariencia objetiva, ¿no? Eh, Así que aparece como un enorme cúmulo de mercancías, lo cual nos viene a decir que uno no parece, sino que aparece, es decir, no es un engaño, incluso aunque sepamos cómo funciona el capitalismo y imaginemos que todos sabemos cómo funciona, aún así eso no modificaría un ápice su propia dinámica inmanente que hace que se movilice constantemente. No es una cuestión de tomar conciencia como una suerte de caerte del caballo de San Pablo, ¿no? O ver el bien para hacer el bien, ¿no? Saliendo de la caverna. Por eso es una apariencia objetiva, porque es algo construido socialmente, pero que se nos presenta como objetivo, como la única forma posible de existencia de cualquier forma de riqueza, aunque es una riqueza social, pero como digo, se presenta de manera natural. ¿Y cuál es la unidad básica de esta riqueza moderna? La unidad básica es la mercancía. ¿Y qué características definen a esta mercancía? En realidad, el secreto está en sí misma, está en la propia mercancía, porque lleva incorporada algo que ni se toca, ni se ve, ni se encuentra por ningún lado, una cosa que se llama sustancia valor. Y esa sustancia valor se produce a través del tiempo social, del trabajo humano, de la capacidad humana puesta a trabajar y por lo tanto comprada por un tercero para que sea consumida, y en su consumo es cuando produce ese valor, y solo se expresa ese valor en el momento que se intercambia las mercancías. Así que no existirían como dos planos que se pudieran pensar de manera aislada, la producción y la circulación, el intercambio. Se necesita tener el circuito integral para que el sistema de la mercancía pueda tener esa expresión. Así que si la unidad básica de la riqueza es la mercancía, ¿cuál es la lógica que moviliza esta riqueza? No es otra que la de multiplicar el dinero. Es decir, su finalidad es su propio medio. Es decir, como decía Marx, dinero que incuba dinero.
crecimiento perpetuo, valorizar el valor perpetuamente. Y esto quiere decir que si la prioridad y la dinámica que hace girar esta lógica es la multiplicación infinita del dinero, toda la humanidad, la naturaleza, cualquier cosa está sometida a esa prioridad que es la de valorizar el dinero. Es decir, que no es una relación estrictamente natural donde se le da valor a las cosas porque son útiles para la vida. Si no, no tendría sentido que aquellas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo humano en cualquier modalidad de sociedad, como las tareas de cuidados normalmente asociadas a la condición femenina, como todo el trabajo relacionado con la producción de alimentos normalmente, digamos, realizados por inmigrantes sin papeles, todas esas actividades que son fundamentales para comer, para vivir, para convivir, no estarían tan denigradas en términos del trabajo moderno. Porque la finalidad no es satisfacer necesidades, sino multiplicar beneficios. Que para multiplicar beneficios tengan que satisfacer necesidades no quiere decir que esa sea su prioridad. Uno cuando compra una manzana en el supermercado, cuando le da un mordisco a la manzana, no te percatas de que eso es una mercancía, porque en tanto que la consumes, es una manzana, pero esa manzana está en el supermercado en tanto que mercancía para ser vendida, no en tanto que manzana para ser comprada. Que para ser vendida tenga que ser una manzana que tú te la tengas que comer es secundario. Lo prioritario es que es una mercancía para ser vendida. No sé, imaginemos un ejemplo como muy obsceno. Si alguien entra en un supermercado y empieza a pinchar, no sé, el aceite de 5 litros, automáticamente tendemos a pensar, bueno, pero estás tirando comida. No estás tirando comida. Porque ese aceite está ahí en tanto que mercancía y solo puedes acceder a ello a través de los medios de pago, a través del poder adquisitivo. Tú no accedes por el hecho de tener hambre y conseguirlo. ¿Por qué digo todo esto del trabajo como pilar central que estructura y que es constitutivo de la sociedad capitalista y que por lo tanto es aquel que define, obviamente, con la naturaleza, ¿no? La riqueza moderna? Lo digo porque no se puede pensar el papel de las tecnologías y el papel de las máquinas si no tenemos en cuenta la lógica con arreglo a qué fin se hace todo esto, ¿no? Es decir, cuál es la finalidad de todo esto. Porque en sí misma, la máquina ahorra trabajo. La pregunta es ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Y con qué objetivo? ¿No? Hay un pasaje del Capital, del primer libro, creo, cuando habla Marx de cómo la introducción de la maquinaria en el proceso laboral trastorna por completo el conjunto de relaciones de interdependencia, de temporalidades, de trabajo, de cuidados. Él obviamente no lo dice así, ¿no? Y cómo trastoca la convivencia del conjunto de las familias obreras. Esta introducción de la máquina en el proceso laboral lo que hace es permitir reducir el trabajo pagado. Es decir, si la finalidad es siempre multiplicar el dinero, lo que busca el capitalista, cuando digo el capitalista es la personificación de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Entendemos que no se trata solo de personas, que eso son encarnaciones, ¿no? Lo que busca al invertir en capital fijo, al invertir en maquinaria, no es reducir el trabajo empleado. Lo que busca es reducir el trabajo pagado. ¿Por qué? Porque así reduce costes. ¿Por qué? Porque así le permite ser más competitivo y por lo tanto elevar la cabeza por encima del resto de competidores, ¿no? Pero la introducción de la maquinaria no genera nuevo valor. Lo único que hace es transferir el valor incorporado en producir esa máquina, pero a la hora de aplicar la máquina no genera nuevo valor, como si lo hace la capacidad del trabajo vivo. Así que se da una coyuntura, en una suerte de dialéctica sin fin, siempre, en la cual empieza a darse una disparidad entre los productos creados por la máquina y el valor creado por esa máquina. Es decir, es capaz de producir cada vez más en menos tiempo, de aumentar la productividad, de generar más productos con la necesidad de menos trabajo humano invertido para producirlos. Es decir, de generar más valores de uso sin la necesidad de tanta gente trabajando. Pero claro, si decíamos antes que el valor lo produce la capacidad humana puesta a trabajar, hay como una suerte de contradicción. Si lo que busca el capitalista es reducir el trabajo humano, el trabajo pagado, ¿cómo mantiene el valor?
porque si el valor es lo que permite que el dinero exprese ese valor y por lo tanto valga el dinero y todos entendemos a la hora de intercambiarlo que tiene un valor, ¿cómo se hace para que ese dinero siga valiendo? Y aquí está la capacidad de expansión en nuevas ramas productivas, de expansión en nuevos sectores y por lo tanto lo que se viene a llamar nuevos yacimientos de empleo. En esta dinámica, que es una suerte de subsumir esferas de la vida que hasta ese momento no estaban incorporadas bajo la férula del capital, es decir, bajo el conjunto de las relaciones sociales capitalistas, implica que aspectos de nuestra vida que antes no estaban a la venta pasen a ser objetos de venta, ¿no? Explicaba Marx cómo este desplazamiento del trabajo obrero, al mismo tiempo permite ampliar su campo de acción al conjunto de la familia obrera e incorporar a la mujer también a la relación del trabajo porque le permite pagarles menos, lo cual a su vez tiene otro efecto, que es aquellas tareas que antes se realizaban en el propio ámbito doméstico, al no tener tiempo porque se está dedicando a trabajar para un tercero, deben ser compradas en un sistema industrial, es decir, esas tareas domésticas ahora se tienen que producir también bajo la propia relación del circuito del trabajo y del dinero, lo que al final produce que toda la familia tenga que estar trabajando y los ingresos que generan no suplen el coste que tiene comprar todos esos nuevos productos que antes producían dentro de su propia casa. Y además hace difícil el equilibrio entre, Marx no lo llama conciliación, pero viene a decir que todo ese tiempo que estás ahí trabajando luego hace más difícil la conciliación con las tareas domésticas. Claro, esto, que está escrito en el siglo XIX, pero tiene resonancias en el día de hoy, ¿no? Lo vemos, ¿no? Como 2 salarios dan menos que uno de antes. Lo vemos como con la aplicación de las nuevas tecnologías, que en sí mismas liberan tiempo y ahorran tiempo, no se traducen en una mejora de las condiciones de la vida y sobre todo en una capacidad autónoma del tiempo propio, de decisión sobre el tiempo individual y el tiempo colectivo, sino que muchas veces lo que sucede es precisamente lo contrario. Lo que se hace es incorporar nuevas formas de extracción de más intensidad del plusvalor, de extracción de control, de dominación del conjunto de la población, ¿no? Siempre se habla del paso de las sociedades de la disciplina a las sociedades de control. Bueno, pues las nuevas tecnologías se aplican en ese sentido. Hay una aplicación móvil, creo que es española, que se llama Good Job, con 2 U's. Si alguna vez pasáis por Atocha y os fijáis en alguno de los locales de comida que hay, lo ponen, está ahí puesto. Es una aplicación que es una suerte de panóptico integrado donde los clientes vigilan, verifican y valoran, como lo de Black Mirror, y valoran la actuación y el trabajo de esos trabajadores. Tiene 2 modalidades. Una es de clientes valorando a los trabajadores y otra que es como un circuito integrado de cámaras, donde los propios trabajadores se van valorando unos a otros, como una suerte de juegos del hambre, donde todos, enviándose emoticonos, ¿no? Se están continuamente controlando unos a otros, ¿no? Continuamente. Y claro, siempre dicen una cosa que le dan como la vuelta a este discurso como si fuera medio liberador, ¿no? Dicen, no, pero no te preocupes, si lo importante no es el salario. Importa también los aspectos emocionales, el ambiente del grupo. Sí, 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 todo eso está muy bien, pero lo que no puedes hacer es suplirme bajos salarios y darme emoticonos como sustituto, ¿no? Para que yo me encuentre a gusto, ¿no? Lo vemos también, hay una noticia que salió hace unos años en El Mundo, donde el director de los recursos humanos de Telefónica, hablaba de la aplicación, ahora se ha puesto más de moda, ¿no? Los wearables, ¿no? Las pulseras estas que llevamos puestas, ¿no? Mi novia se compró una de esas de dormir. Yo le dije, te has puesto una cadena de preso voluntaria, en realidad, porque de alguna manera yo no sé a dónde van todos esos datos, ¿no? Es verdad, tampoco hay que paranoiarse porque continuamente lo estamos dejando un rastro, ¿no? Pero que es como una cadena de preso voluntaria que te pones de monitorización. Y el de recursos humanos de Telefónica decía que era una herramienta para que los trabajadores fueran más libres. ¿Más libres en qué?
más autocontrol, decía. En realidad, los proyectos pilotos de prueba que tenían era para hacerles adelgazar algunos, ¿no? Entonces te miden la nutrición, te miden lo que duermes, lo que no, lo que sé qué. Pero claro, todo eso es una información continua y constante que se le está regalando a Telefónica, en este caso, para que se introduzca en el campo de tu intimidad, ¿no? Lo que decía Rousseau, el corazón de la intimidad, ¿no? Pues eso ha desaparecido continuamente, completamente, cada vez más. Es la propia empresa la que está monitorizando toda tu actividad. En realidad esto no es más que una adaptación de aquello que hizo Henry Ford con el famoso $5 Days, que no tiene absolutamente nada que ver con subirle el salario de 2 euros y medio, de $2 y medio a sus trabajadores a 5 para que pudiesen comprar los coches que ellos mismos producían, ¿no? Qué bueno que era Ford. No, obviamente lo aplicaba como un mecanismo de disciplina para tratar de fijar al obrero en la fábrica, porque la rotación que tenía era tan grande que los obreros no aguantaban el ritmo de su fábrica y huían constantemente porque todavía tenían mecanismos para poder fugarse del circuito del salario. Una vez que te introduces en el circuito del salario, solo puedes acceder a tus medios de vida a través del salario y del dinero que te lo permite. Y si no tienes dinero, no accedes a los medios de vida. Hasta ese momento, como el capital es como una suerte del monstruo de las galletas que se lo va comiendo todo, esos trabajadores todavía tenían la opción de escaparse de esa relación y decir, no me sale a cuenta estar aquí 14 horas dejándome la espalda cuando yo todavía puedo acceder, tengo mi huerto, tengo otro tipo de inquietudes que no están integradas en este sistema. Entonces, una medida de fijar al obrero en la fábrica, de disciplinarles y por lo tanto de meterles una serie de condiciones estrictas para poder acceder a los $5 diarios, implicaba esta idea. Bueno, pues esto es una adaptación posmoderna, podríamos decir, a esa misma lógica de control del conjunto de la fuerza de trabajo. No sé cuánto tiempo llevo. Vale. No voy a tardar mucho más. En todos los informes que yo me he leído, al menos del Parlamento Europeo, de Eurofound, de la OIT, de la Comisión Europea, no sé, de todos estos organismos, siempre que hablan de la idea de la economía colaborativa, eh, siempre dicen, bueno, incluye oportunidades y riesgos. Lo primero cuando lo leí me vino a la cabeza, no sé, cuando estaba en la universidad, que hablando de las ETTs, una profesora que dijo, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo le pregunté, ¿para quién? Tiene buenas para unos y malas para otros, cierto, pero no buenas y malas en abstracto, ¿no? Bueno, pues esto viene a decir lo mismo, representa una oportunidad para todos aquellos sectores de la sociedad que se ven excluidos del circuito del trabajo estable y por lo tanto de los ingresos estables, que son cada vez menos estables, ¿no? Sabemos que los indefinidos, la mitad no supera el año de vida, es decir, que ya indefinido no significa lo mismo y los temporales son cada vez menos temporales, ¿no? Cuando vemos las comparaciones con 2007 y ahora, es así. Entonces dicen, esto es una oportunidad para todos esos sectores que se han visto fuera y por lo tanto te permite hacer lo que decía el presidente de Globo, creo que era. Decía, en el futuro va a haber múltiples vías de ingresos. Yo estoy bastante de acuerdo. Debería haber otras vías de ingresos más allá o únicamente solo del salario, toda vez que quizás el salario no vuelve a garantizar un mínimo de estabilidad y de proyección en el medio largo plazo de vida. Lo que pasa que él lo decía de manera totalmente inversa a la que, por ejemplo, yo lo pienso. Decían, lo que vas a tener que hacer es una suerte de pluriempleado, tener que realizar una cantidad mayor de trabajos para obtener cada vez menos salario. Y por lo tanto lo que te exhortan es a que aproveches tu tiempo muerto y te haces conductor de Uber, vendes cosas en Wallapop para pagarte la Navidad, como dice el anuncio, pones tu coche ocioso en Drivey para que esté dando vueltas mientras que tú estás en casa y tu coche trabaja por ti. Bueno, claro, si luego ese coche además tendrás que meterle dinero en el taller, supongo, de todo ese uso. Entonces tienes como múltiples oportunidades, te dicen, más allá de la condición clásica salarial, ¿no? Y entonces aparecen toda una serie de figuras, de nuevas figuras proletarias en esta suerte de archipiélago eh, de fragmentación, que tampoco es algo nuevo, ¿eh? La fuerza de trabajo fragmentada y dispersada en el territorio. Podríamos decir que el capitalismo es como una suerte de desterritorialización, como un acordeón, y territorialización, ¿no? Recordemos el sistema del putting out system, ¿no? Justo antes de la concentración en la factory system y luego en la fábrica, que eran como pequeños productores distribuidos por el territorio. Bueno, pues de alguna manera, la economía colaborativa, en mi opinión,
lo que nos presenta es una vuelta al siglo XIX. Creo que es más útil pensar en las condiciones de trabajo del siglo XIX que las del siglo XX para pensar el trabajo contemporáneo, solo que a velocidad digital y con aplicaciones móviles, pero se definen por características bastante similares: incertidumbre, incapacidad de estructurar tu vida en torno al trabajo. Reaparece este discurso de los neoclásicos donde dicen que la asistencia social lo que hace es desincentivar y debilitar el carácter de los trabajadores, ¿no? Porque claro, cuanto más derechos tengas, más reacio vas a ser a aceptar según qué condiciones, ¿no? Y aquí nos viene la idea esta de mejor tener un trabajo que no tener ninguno, ¿no? Que eso seguramente esté pensado, no sé, en departamentos de universidad de Estados Unidos para que luego Paco Maruenda lo diga en La Sexta, ¿no? Y se mete este mantra según el cual cuanto peor es la situación, más gracias tienes que dar por estar un poco mejor que el que está peor que tú. Eh, eh, claro, esto nos aboca a una situación donde no sé, la encuesta de las condiciones de vida, no, encuesta de condiciones de vida, bueno, sí, de 2015, viene a decir que el porcentaje de trabajadores que dicen la incorporación de las tecnologías ha provocado más estrés, ha provocado que no llegue a más cosas, me dificulta más la conciliación con la vida laboral y familiar, especialmente entre mujeres y especialmente entre mujeres de sectores más bajos de la sociedad. Y cómo todo esto configura una realidad donde, paradójicamente, nunca antes había trabajado tanta gente en Europa como hasta ahora. 2017 fue un récord. Y al mismo tiempo, no había sido tan difícil poder vivir a través del trabajo. Es decir, estás obligado a tener una dependencia social a través de un trabajo que ya no te garantiza unas condiciones mínimas y unas garantías mínimas. El trabajo pasa de ser una suerte de garantía de estabilidad, de acceso a las condiciones de ciudadanía, etcétera, ¿no? Los 30 años gloriosos, a convertirse en su contrario, a convertirse en la fuente de la incertidumbre, la fuente de la inseguridad y en socavar el espíritu constitucional de las constituciones salidas de la Segunda Guerra Mundial, a generar incertidumbre y a perforar eh, y a desestabilizar los equilibrios del tiempo de vida y tiempo de trabajo que se habían construido. No voy a extenderme mucho más. Mi pregunta sería, aquí hay dos cosas. Todo debate que tenga que ver con las tecnologías y la aplicación en el trabajo tiene que tener en cuenta la finalidad para la cual se aplican en el mundo en el que vivimos, en la sociedad moderna. Dos, hay que tener en cuenta que hay unos límites que determinan y condicionan a la propia dinámica inmanente del valor, es decir, del capital, de la mercancía, del dinero que incuba dinero, que son los límites ecofísicos del planeta. Por eso, en mi opinión, el ecologismo abre la puerta a una crítica potencial integral de la economía política, de la propia lógica del capital, porque pone los límites naturales a su expansión constante y búsqueda constante, espacial y temporal, de nuevos nichos de mercado, de intensidad, de vender más, de incorporar a más sectores de la población y, por lo tanto, proletarizar cada vez más sectores de la población a nivel global. Porque recordemos que el trabajo y el capital no es son dos polos de la misma relación que estructuran el mismo modo de producción. El proletario es, como decía, es condición sine qua non para la existencia del capitalismo. El proletario produce su riqueza como capital, no produce riqueza en general, sino estrictamente como capital. Así que los límites ecológicos, la crítica que abre el propio ecologismo, a la cual yo le sumaría la crítica también al modo de riqueza que aborda o que puede abrir el propio feminismo. Como muestra de que puede existir otras formas de entender la riqueza. Es decir, que se pueden satisfacer necesidades humanas sin que necesariamente tengan que ser satisfechas a través de la forma de la mercancía. Y por eso es fundamental la idea de las tareas de cuidados, que obviamente no tienen que asociarse a la condición femenina, sino que hay que generar otra interdependencia, y para eso es necesario primero liberar tiempo de la fábrica. Solo la liberación del tiempo de la fábrica, históricamente, la fábrica oficina, ¿no? Lo he dicho, es como tal. Solo esa liberación del tiempo es condición de posibilidad para otro reparto de las tareas de cuidados. Por supuesto, no un efecto mecánico, nada te lo va a garantizar. Ahí hay un cambio cultural que no te lo va a solventar. Pero pone encima de la mesa como cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de la vida no son trabajo.
Y aquí habrá gente que diga, ¿cómo que no es trabajo? Por lo que decía antes, es trabajo solo en tanto y cuanto está incorporado a una relación social. Si esas mismas tareas de cuidado son contratadas, como la que canta como un pájaro, son contratadas bajo esa relación, se convertirá en trabajo. Pero lo que nos muestra es que hay otra forma de riqueza que no necesariamente se constituye como mercancía. Y ya sí que para terminar, la posibilidad que nos abre esta situación, deberíamos apostar, para ser más, no sé si provocador, pero una suerte de ludismo invertido. Teniendo en cuenta que no hay ninguna tecnutopía, que no te va a salvar absolutamente de nada y que hay unos límites energéticos muy, muy, muy claros que están sometidos a esta lógica. Pero se trata de cómo liberar tiempo social e individual de la dependencia social que tenemos a tener que trabajar para poder vivir. Es decir, en realidad es hacerle caso al sentido que le daba San Pablo a la idea de quien no trabaja no come. Cuando San Pablo dice eso, no se está refiriendo que necesariamente haya que trabajar para vivir muchas veces. Lo que dice es que aquel que no pueda vivir de otra manera va a tener que trabajar para poder vivir. Y aquí separar cada vez más lo que es actividad de lo que es trabajo. Y cuanto más tiempo se libera, más posibilidades tenemos de desarrollar actividades que no necesariamente tienen que ser trabajo. Es detrás de esta separación, de ese tiempo liberado, en mi opinión, lo que ha generado un avance en el ser humano. Todo el campo que hoy está colonizado por el ocio, lo que sé, las vacaciones, el teatro, el cine, de no haber habido conflictos que constantemente se quieren fugar de la fábrica, se quieren emancipar de la condición supuesta a la que tienen que ser, es decir, ser obreros, eh, no existiría toda esa posibilidad. Otra cosa es que la propia gobernabilidad capitalista se ve forzada a tener que innovar sus maneras de controlar y de producir, precisamente impulsada por la propia lucha de clases, por el propio conflicto que le obliga a tener que adaptar nuevas modalidades. Así que ¿de qué manera se puede utilizar un tiempo liberado para ser de otra forma en el tiempo, ser otra forma en la sociedad que no necesariamente tenga que ser la de la propia condición obrera, que en última instancia no es lo de siempre, ¿no? Cómo emanciparse de esta situación sin, sin caer en sin caer en una selva descontrolada, atomizada y por lo tanto anómica. Y ahí el gran reto está en cómo construir una institucionalidad distinta, cómo construir interdependencias, cómo construir otras vinculaciones en sociedad, reconocimientos, identidades, biografías, donde no necesariamente tengas que ser en el espacio público siendo trabajador. ¿Qué otras formas de ser en sociedad distintas a la de tener que ser obrero? Creo que ese es el abismo o uno de los abismos al cual nos enfrentamos en el siglo XXI y creo que esa es una de las proposiciones que de alguna manera nos hace Marx en los Grundrisse cuando viene a decir que hay que cada vez es más anacrónica la riqueza basada en el gasto de tiempo de trabajo humano y que quizás podemos empezar a pensar otra forma de riqueza sustentada en el tiempo libre, que no es otra cosa que la democracia, tal y como la entendía Aristóteles, que es el tiempo libre de los pobres. Y ya está.